Bienvenida, gente de la Nación Libre, a este nuevo episodio increíble de P Y R. Yo soy Matías Tabil, su fiel servidor de este canal llamado Asociación Libre, y hoy estamos aquí con nuestro co-anfitrión habitual de esta sección que es de preguntas y respuestas, que es el señor... Francisco Sebastián, también conocido como Francisco Sebastián. Me hizo acordar a cuando nosotros estábamos en la facu, yo lo jodía con que él no tenía nombre del padre, porque no tenía apellido, ¿no? Porque el apellido es Ajá. un nombre, ¿no? Entonces, cuando nos teníamos que presentar para hacer un trabajo en grupo, era tipo, bueno, sí, Matías Tabil, Ignacio Moa y Francisco Sebastián. Y lo dejamos como en suspenso. En suspenso. Como que no. Como esperando el Jiménez, ¿no? Estaba folcluido el nombre del padre. Siempre me pasó eso. De ahí viene toda la parte psicótica, ¿no? Claro, de ahí viene la falta en la estructura. Sí, exactamente. No fue admitido. Sí, tengo el nombre de los famosos cantantes, ¿no? Como de los grandes cantantes. Luis Miguel, Luis Miguel, claro. Ricky Martin. Tenés razón, muchos de Centroamérica, Sí. creo que sería. Sí. Bueno, en fin, le damos la bienvenida a este nuevo episodio de Preguntas y Respuestas número 42. Y tenemos unas increíbles preguntas para ustedes, muchas gracias por dejarlas. Así que, Tanque, dispara la primera. Bien, esta pregunta es de Cintia y dice: Hola, era sobre cuál es la diferencia entre la lástima y la compasión. Gracias, Cintia. Bien, Cintia, me pareció buenísima tu pregunta. Cuando dejamos nuestro caja en Instagram para que nos hagan preguntas, de las que me hicieron, que muchas eran interesantes, esa fue la que más me resonó porque además resonaba con cosas que vengo pensando hace un tiempo y que además vengo viendo en la clínica estos últimos tiempos como algo muy evidente y que no es un pensamiento completamente armado, pero les comparto por lo menos cómo lo estoy pensando en este momento. Y yo creo que vamos a poder tener un buen diálogo con el Tanque. Acá no lo preparamos, digamos, esto es una charla espontánea, él no sabe exacto qué voy a decir. Pero como yo sé que vos me has hablado mucho del tema de la compasión, por más que no sabes por dónde lo voy a encarar yo, supongo que algo tendrás para aportar desde tu mirada psicológica, holística, con espiritualidad, que siempre aporta algo. Así que yo... Lo que más me resonó de la pregunta de Cintia es el tema de la lástima, ¿no? Y la lástima es algo que es un sentimiento muy particular, ¿no? Que para cada persona supongo que puede significar cosas distintas porque así son los significantes, pero yo he encontrado como repetidas veces en algunos análisis donde este sentimiento tiene un lugar muy importante. Y digo muy importante porque es un sentimiento que cuando aparece, o digamos, en realidad siempre está como jugando un papel en la estructura del armado simbólico de la vida de la persona, y es un sentimiento que como que por estar ahí medio que obliga, entre comillas, a la persona a ubicarse en determinado lugar. ¿Sí? Ahora voy a empezar a desarrollar un poco a qué me refiero. Sí. La lástima, yo creo que responde a uno registrar la Hilflosigkeit del otro. Me sale decirlo en alemán porque es un término que usa Freud, que es desamparo. El desamparo del otro, la falta de recursos del otro, es registrar que el otro está en una situación donde no va a poder salir de ahí, y no solo que no va a poder salir de ahí en el momento y que después va a poder, o que va a poder en otras áreas de su vida y que en eso no puede, suponete, sino que es un registro, me parece, como de la total falta de recursos del otro a un nivel más generalizado, donde uno dice, bueno, esto me parece que
O sea, no le veo un buen futuro a esto. No veo que esta persona pueda salir de ahí realmente, que pueda tener una vida feliz o plena o que pueda resolver esto que tanto lo angustia. Entonces, al reconocer esto en el otro, esa, vamos a decir, como injusticia en un sentido de la situación en la cual se encuentra, su falta de recursos, eh, es medio como una especie de situación que lo pone a la persona, sobre todo cuando uno se estructura así, cuando es chico, ¿no? Y cuando ve esa falta de recursos en alguno de los padres, en algún hermano o en alguna figura importante, como que lo lleva a la persona a intentar ubicarse en la estructura familiar de tal forma que cubra un poco esa falta de recursos, la disimule o la intente compensar. Y esto se da todo a un nivel súper inconsciente. De hecho, en la mayor parte de casos que a mí me toca ver, no sé si decir que esa lástima es inconsciente, pero vamos a decir que capaz es algo que aparece fugazmente por la conciencia y que después uno no quiere pensarlo porque le genera mucha angustia reconocer esa falta de recursos en el otro. Eh, y más bien se ve llevado a adoptar esa posición de auxiliar al otro, de estar para él, de ser una especie de figura paterna o materna para el otro. O sea, hay, esas son las más o menos a grandes rasgos como las cosas que veo más frecuentes en la clínica, que uno termina ocupando como un rol de cuidador, de padre, de madre o algún otro tipo de auxilio para ayudar a esa persona amada que está en sufrimiento y que vemos que si yo me corro de acá, esto se cae, esto va hacia un precipicio, se va a caer del precipicio, digamos. Y yo creo que por eso también tiene mal la prensa la lástima, porque viste que, no sé, por ejemplo, creo que hay una frase del Diego que dice algo así como, dice, no, lástima a nadie. ¿Viste? O no me acuerdo cómo decía, ¿viste? Como decía, lástima no se le tiene a nadie. Porque sí, porque cuando uno le tiene lástima a alguien, está siendo condescendiente con el otro. Lo está viendo como en un escalón menor, lo está viendo como yo estoy desde arriba y te estoy viendo a vos desde un lugar como, bueno, qué lástima que me das, ¿viste? Por eso puede ser ofensivo, qué sé yo, hay un montón de cosas que se pueden jugar con la lástima. Pero si vamos a ser realistas, por lo menos, yo creo que evidentemente, más allá de que para Dios o para, no sé, el valor de la vida humana, todos tenemos valores iguales y todos valemos lo mismo, digamos. Creo que hay personas que por las circunstancias que le tocó en suerte de dónde les tocó nacer, en biología, en cuestiones políticas, en cuestiones de historia, qué sé yo, te toca una situación más favorable o una menos favorable. Entonces, cuando uno ve a una persona que está en una situación tan desfavorable y que no tiene los recursos para salir, me parece un poco natural también que se genere esa asimetría y que pueda surgir un sentimiento como la lástima. Está buenísimo y me encanta. Y sabes que digo, la pregunta está como con la lástima y la compasión. Y según la Real Academia Española no hay mucha diferencia. En realidad, Mm, cuando define la palabra lástima, usa la palabra compasión para definirla. mira. Em, y hay muchas cosas. Yo siento que hay muchas formas de leerlo eso. O sea, cómo se pone en juego esa lástima. Porque siento que a veces también se siente lástima por algo que por ahí el otro sí puede. Y uno está creyendo que no, ¿no? O sea, también pasa eso y uno puede ocupar un lugar como de, viste, medio neurótico de, no, sin mí, no sé quién sería tal. Viste que eso se pone en juego también. Totalmente, sí. Entonces es como muy fino ahí a ver realmente esa lástima, ¿no? O bueno, o esa compasión también. Eso está buenísimo, Tiene... porque ahí, Mm, claro, vos tocas un punto que está bueno como hacer diagnóstico diferencial, si se quiere, o desambiguarlo, de que no siempre que uno pueda sentir esa sensación de que el otro no puede sin mí, es real. Es una de las posiciones
o la posición neurótica por ontonomasia, ¿se dice así? Pues yo no conozco esa palabra, la Me verdad. salió esa palabra. Está buenísima. La estoy estrenando, creo que nunca la había usado. Antonomasia, bueno, esa palabra. Es como la típica posición neurótica de decir, yo soy indispensable para el otro sin mí no puede. Claro. Si yo no estoy, Claro. este castillo de cartas se cae. Claro, pobrecito, si yo no estuviera, y en eso a veces siento que hay de fondo muy inconscientemente algo un poco perverso, en el caso de que esa lástima no esté del todo justificada, es decir, que no haya evidencia. Y eso es muy sutil, ¿no? Y muy hay que trabajar en el filo de la navaja para ver, porque quizás no puede hacer algo, pero eso no significa que no pueda ser feliz, tal vez. Quizás tiene una limitación, claro, pero ¿hasta dónde llega esa limitación? ¿Y perverso por qué decís? Yo lo siento un poco perverso porque esa posición neurótica, de alguna forma, subjetivamente le está sustrayendo el poder al otro. Y la responsabilidad también, porque van juntas. Entonces, Lo de sustraer la responsabilidad me parece clave. Sí. Gracias. Sí, como que es perverso en ese sentido. Es como, no, pobrecito, no puede. Y termino siendo el que lo apoya y diciéndole que no puede. Entonces genero más de esa realidad. Entonces lo siento perverso en el sentido del juego de poder que se pone en juego ahí, ¿no? Es totalmente así y se ve casos donde, por ejemplo, sí, eso, suponete, si uno cría a un hijo, por ejemplo, desde esa lástima por alguna razón, Sí, sí, como que termina generando esa realidad donde se le inculca que no puede cuando claro. no era realmente así. Cuando no era realmente Se así. termina solidificando una estructura, Sí, como que se le hace asumir al sujeto ese objeto interno malo, digamos, de desconfianza consigo mismo, claro. de sentir que no puede, dicho muy desde la teoría de escuela inglesa, Ujú. pero realmente es así, o sea, eh, dicho en lacaniano podríamos decir, o sea, cuando en el discurso familiar eso está armado de esa forma, también, viste, se genera esa estructura y el sujeto termina ocupando ese lugar también. Claro, sí, sí. Por eso lo siento como medio, que puede ser medio perverso si se configura así la cuestión, ¿no? Sí. Y ahí es donde siento que sí se puede hacer una distinción entre lástima y compasión, pero ya ahora tomando una idea del budismo tibetano que hace la meditación de la compasión, donde compasión no es algo de pobrecito, él es menor a mí, sino que lo reconozco por lo que es y no elijo creer, ni que puede ni que no puede. Lo dejo abierto eso. Tal vez sí, tal vez no. Me quedo sin esa definición. O sea, no lo alieno a un significante de no, él no puede, por ejemplo, ¿no? O como ese sentido de él no puede. Sino como, no sé, me quedo sin el saber, reconozco una limitación, pues bueno, ahí está, pero no sé si puede o no puede. ¿Qué sé yo? Además, bueno, en el budismo está esta cuestión de que las vidas, nosotros seguimos, entonces, ok, no puede hoy, va a poder mañana, tienen esa lógica, ¿no? O sea, Es la próxima vida. claro, en la próxima vida. Es Mañana que- en ese sentido. Mañana en ese sentido. Es que eso está bueno porque yo iba a traer como la pregunta realista de, a ver, el mundo no es como diría Silvestre Stallone, todo arcoíris y Claro. rosas y cachorritos, sino que sería hermoso poder decir, eh, correte de ahí que la persona va a poder, va a poder. O sea, si vos te corres va a poder. En muchos casos va a poder hacer algo con eso. Pero creo que hay casos donde realmente puede ser una lectura fidedigna de la realidad el sentir que, bueno, esto no va para ningún lado positivo y la persona puede que termine su vida en la miseria. Ujú. Si hay otra vida, quizás tenga otra oportunidad. Pero en esta, viste, uno a veces creo que no hay nada más doloroso que soltarle la mano a alguien amado sabiendo que esa persona se va a hundir con vos soltándole la mano, pero le terminás soltando la mano porque te das cuenta que si te quedas ahí, la otra persona se va a hundir y vos también te vas a Ah, hundir con ella. sí.
Entonces, ante esa situación, creo que una de las cosas más dolorosas que hay en la vida es ser egoísta y soltarle la mano a una persona que es amada y con quien uno podría sacrificar su vida si valiese para salvar a la otra persona, pero Claro. uno se da cuenta de que no hay forma. Mm, Y quizás la única chance que tenga sea realmente encontrarse con ese límite de decir, mira, o sea, no, ya me soltaron la mano y quizás pueda hacer algo con eso y hacer algo distinto, pero no es garantía de que va a poder tampoco, digamos. Pero es su mejor no, chance, claro. creo, si es Mm. una persona adulta, ¿no? Obviamente. Está buenísimo, me encanta. ¿Tenías eso? Sí, sí, sí. Este, Mm, creo que cuando cosas así se dan en la temprana infancia, por ejemplo, es muy común cuando uno de los padres tiene una estructura psíquica eh, complicada, los hijos son muy buenos registrando las faltas de los padres y las limitaciones. Y es un mecanismo inconsciente que uno de repente empieza a adoptar un rol más bien de cuidador de los padres y genera, vamos a decir, una inversión de roles, ¿no? Y uno podría convertirse en el padre de los padres, ¿no? El padre de la madre o la madre del padre o, bueno, variantes de ese tipo. Y una vez me habían preguntado, o a mí se me había ocurrido, definir neurosis y obviamente una definición que se me ocurrió para estirar una posible definición es decir que es cuando se da una especie de eh, confusión o amalgamamiento, me parece que sería la palabra, entre posiciones simbólicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, ser hijo, pero al mismo tiempo padre de tu madre. Bueno, ahí hay un amalgamamiento, hay una confusión, una ambigüedad entre, pero ¿qué rol ocupas? Entonces, ¿sos hijo o sos padre? Y esa confusión eh, genera para mí desperfectos que terminan derivando en neurosis. ¿Viste? Creo que muchas veces cuando uno trabaja en los casos, va identificando esas dinámicas en los distintos vínculos y sobre todo los vínculos nucleares en los que uno se constituyó, porque en general lo que se encuentra en la vida y por lo que uno después termina viniendo a análisis, en general es algo que te está pasando ahora, pero que resuena con algo que se estructuró en el pasado, ¿viste? Por eso mm, toda la teoría psicoanalítica clásica, ¿viste? Habla del complejo nuclear de la neurosis como el complejo de Edipo y el incesto y qué sé yo, y muchas veces el incesto es esto. El incesto muchas veces es, eh, bueno, ¿por qué te tocó sustituir a tu padre si vos eras el hijo? ¿Por qué vos terminaste jugando el rol de pareja de tu madre si vos eras el hijo? ujú, Y bueno, quizás andás a ver qué es lo que pasaba con el padre, pero quizás ese padre psíquicamente no estaba preparado para ocupar un rol adulto. Entonces la situación comanda que el hijo tome responsabilidades que no le pertenecen para mm, cubrir esa falta claro. y se establece una neurosis. eh, y en el análisis lo que hacemos es desenterrar esa dinámica, hacerla consciente y dejar que mediante ese análisis la falta se ubique en el lugar que va y que el sujeto se pueda correr de ese lugar. Y es incierto hacia dónde se corre, eso no lo sabemos, pero apostamos a que se corre hacia un mejor lugar, sin que haya eh, un final completamente feliz, porque siempre hay algún costo, alguna pérdida, algo que es doloroso, digamos, de ese movimiento, porque por algo uno se mantiene ahí, Mm, porque quiere evitar ese dolor. sí. Y ese dolor puede tener muchas caras. A mí se me ocurre que hay una que es inevitable, para mí inevitable que esté, que es el dolor de no saber quién sos. Porque ocupar ese lugar es como, ok, yo sé quién soy, soy el padre de mi madre. Ahora de repente, uy, ¿y quién soy si no? Y eso trae enseguida para mí conexión con la muerte, que es
el gran fantasma de todos, ¿no? Totalmente. Eso en principio, pero después me parece que hay particularidades también ahí. O sea, qué precios hay, me parece que es muy particular de cada caso. Muy particular de cada caso. Totalmente. Hay un psicoanalista israelí que a mí me gusta mucho que, bueno, se especializa en todo lo que es trastornos de personalidad, tipo clúster B del DSM, tipo narcisismo, trastorno antisocial de la personalidad, borderline, histriónico, ¿no? Como toda esa gama que uno podría como medio englobar en lo que es limítrofe o que se habla mucho como en términos generales como narcisismo. El chabón es un psicoanalista más bien de escuela inglesa, diría, que se especializa en eso y la verdad que es muy capo. Él mismo es narcisista. Y él se estudió a sí mismo. Bueno, es muy interesante el tipo, ¿no? Y una vez había visto un video de él que decía que en este tipo de situaciones, que muchas veces se da justamente con, por ejemplo, una pareja narcisista, porque el narcisista aparenta en un principio ser un hombre, pero termina siendo un niño. Y termina la persona, por ejemplo, en este caso hipotético que estamos diciendo, siendo madre de ese niño, por ejemplo, ¿no? Olvidémonos de los diagnósticos porque todo puede ser muy variable, digamos. Acá estamos dando como un ejemplo para que sea claro, ¿no? O sea, no porque se dé esa dinámica tenemos que pensar que el otro es un narcisista, etcétera. Pero vamos a seguir este ejemplo. Y termina la persona capaz maternando a ese niño y una de las fuerzas, de los factores que entran en juego para evitar un cambio de posición es la culpa y el dolor que le da a la persona abandonar a su niño. Porque la otra persona cuando se encuentra, o sea, realmente asume ese rol materno con ese niño. Y realmente empieza a sentir, esto decía Sam Vaknin, que me parece súper real, se ve clínicamente, empieza a tener sentimientos maternales hacia esa pareja que ocupa un rol de niño. Entonces se genera una dinámica como pseudo parental, que después cuando hay que cortar ese vínculo, se vive como el dolor más intenso que puede sentir una persona, que es el de abandonar a su falta de recursos a una persona que no tiene la capacidad de ser adulta, por ejemplo, de asumir responsabilidades de su vida y de hacer algo que consideraríamos normal, entre y muchas que comillas. al mismo tiempo, si no te corres, ¿qué chance le das? Muy pocas. Muy pocas. Cero. Es como estás ocupando, es como, bueno, esa relación, está muy relacionado con lo que hablábamos antes, para mí también, porque es como, pobrecito, el niño, hay que cuidarlo. No sé si es tan pobrecito. Y la compasión, digamos, para mí, o sea, tiene que ser distinto, ¿no? Porque uno puede sentir compasión por alguien a quien no ve con esa lástima, digamos. Como compasión yo me imagino por todas las personas, Sí. medio como una empatía Para mí es una general, empatía, digamos. claro. En el budismo tibetano, la compasión es tu capacidad de sentir amor, en realidad. Sentir amor por... Y la meditación de la compasión está basada en como ir expandiendo tu capacidad de amar, de ser compasivo. Y generalmente empezás con una figura muy fácil de sentir compasión. Ellos suelen empezar con tu madre, digo, te dio la vida, a menos que sea una relación muy compleja que tengas con tu madre. Que es común. Claro, es común, pero si no, puedes elegir a otra persona, ¿no? Un perrito. Mira, algo que vos me dijiste una vez, Sí. porque yo como un obsesivo que creo que soy, viste, los obsesivos tenemos un super yo bastante áspero, ¿viste? Entonces es un super yo que desde la teoría de Freud siempre te exige más, ¿viste? Y cuanto más, no sé, bueno sos, más te exige el hijo de puta, ¿viste? Como que no se queda contento. Y una vez vos me dijiste algo así como que me trate a mí mismo como si fuera mi propio hijo. ¿Cómo lo tratarías? Y yo a mi hijo lo trataría excelente. Claro. Pienso, porque no tengo hijos. Pero pienso que lo trataría excelente, que sería, le diría, pero Mati,
mirá todo lo que estás haciendo esto, lo otro, Habría relajá, un montón de sos reconocimiento. mucho reconocimiento, sos chico, viste, como, no sé, sería mucho más compasivo. Sí, Y a veces uno, viste, que es como medio ciego consigo mismo, eh, no trata a las personas igual que como se trata así, claro. o mismo no exige de las personas el trato que uno le sabe dar naturalmente, en Ujú. algunos casos, Sí, sí, digamos, es sí, sí. como, es muy distinto lo que, por ejemplo, lo que uno dice, no, pero el otro merece esto, y uno a veces le dificulta decir como, yo merezco Sí, eso, sí, ¿viste? Como, sí, sí. hay como un punto ciego ahí para muchas personas Ujú. donde uno siempre piensa que puede más, ¿no? Que puede dar más, que... Y a mí me re sirvió, por ejemplo, ese tip Sí, sí. espiritual que Sí, vos me y diste. que no te quita, no sé, tus ganas de evolucionar, no sé, tus ambiciones, lo que quieras realizar en esta vida. Para mí es como no te lo quita. O sea, vas a seguir queriendo crecer en tus cosas, pero acompañarnos, sí, con un poco más de amor, paciencia, compasión. Y para mí una palabra clave es reconocimiento por aquellas cosas que sí has hecho bien, ¿no? Em, sí, y con algo que venías diciendo a mí me daba la sensación de una, ¿no? Como, bueno, nada, tendría que volver el tiempo atrás y recordar exactamente lo que dijiste, Sí, porque sentía que era como una, viste, estos círculos viciosos, donde en algún lado lo tenés que cortar. mm, Em, sí. sí, Y bueno, para dar esperanza, digamos, a veces cuando uno corta esos ciclos, esos círculos viciosos, realmente se da la oportunidad para que aparezca algo diferente y que le haga bien a las dos o más personas que están involucradas en esa relación, en esa estructura, no sé cómo decirlo, en ese circuito. Iba a decir algo más. bueno, esto de, a mí Sí, me acuerdo de esto de tratarte como, ¿no? Cómo te tratarías si fueras tu hijo. Em, a mí me hace acordar a un maestro que me hizo muy bien, que se llama Matt Kahn, y que él habla acerca de la relación con nuestro niño interior. Todos tenemos un niño ahí y en gran medida por lo general está herido. Y parte del síntoma es eso, es como un maltrato, una exigencia, una falta de reconocimiento que tenemos nosotros con nosotros mismos. Y recuperar nuestra relación es como volver a amarnos, en realidad. Em, la fantasía de Super Yo para mí es que cuanto más me dé con el látigo, más voy a avanzar, como tenemos esa relación muy agresiva con nosotros mismos, y en parte siento que es injusta y violenta. Y es una fantasía, yo siento que cuanto más nos damos con el látigo, el niño menos ganas tiene de avanzar, o sea, ¿no? sí, sí. Como, ¿qué ganas? En cambio, se puede entrar en un círculo muy virtuoso, por decirlo de alguna manera, cuando empezás a decir, muy bien, Fran, muy bien esto que hiciste, o bueno, muy bien, Mati, qué sé yo, ¿no? Y como nos tratamos como si fuéramos niños que estamos creciendo, pues todos, a ver, en algún momento fuiste niño, bueno, ahora seguís siendo con un par de más de años, o sea, seguís siendo vulnerable, seguís siendo sensible, seguís siendo frágil ante el maltrato propio y ajeno. Entonces, atender esa relación para mí es como muy, muy poderoso cuando lo hacemos. Y creo que siempre, yo no sé si este tema de lo que decimos como lástima es, esto lo digo así como idea al pasar, o sea, como algo que de alguna manera está presente en todos los casos y que está relacionado con el lugar de falta en el otro y por eso siempre en algún punto se articula una neurosis mayor o Ujú, menor. ujú. Sí. No, puede ser más grave, puede ser, la estructuración puede ser más grave o puede ser menos grave, pero todas las personas siempre tenemos algún punto neurótico donde estamos ubicados en un lugar extraño en este sentido que estamos diciendo. Y no sé si eh, la lástima puede ser un sentimiento clave que arma esa estructuración. Eso lo digo como hipótesis. Y voy a decir otra hipótesis que empecé a observar en algunos casos, pero esto es muy eh, muy emborrador, que es que también he observado que a veces esa lástima se da, por ejemplo, entre hermanos,
quienes han tenido, por ejemplo, no sé, una situación familiar complicada, los dos padres no asumiendo del todo bien sus roles de cuidadores, ¿viste? Y no pudiendo proteger de violencia y de otros maltratos o destratos o descuidos, digamos. Y a veces se da que uno de los hermanos como que toma un rol así, como más de cuidador, y empieza a sentir como una lástima por el otro. Y he encontrado que hay algo de identificación también. Y es casi como si esa lástima se viera como sobreinvestida, viste, como exagerada, pero porque también le estás haciendo cargar al otro la lástima por vos. Claro, ¿Me entendés? claro, totalmente. Porque vos también eras un niño. Está buenísimo. ¿Me entendés? Sí. Entonces buenísimo. creo que puede haber algo incluso engañoso en Mm. ese sentido. Como una defensa para tolerar esa situación que, bueno, o sea, a cada persona le toca la situación que le toca nacer, las coordenadas que le tocan, algunas son complicadas y no hay forma de que no se estructure de esa forma patológica a revisar. ¿Viste? No es que un niño puede en esa situación decir, no voy a estructurarme de esta forma. Claro. Cagaste, pues sos un niño. Agarrás lo primero que podés, como Claro, podés. por eso digo obligado, porque es como que estás Sí. comandado a ocupar un lugar que más tarde de grande capaz podés revisar, pero en el momento creo que no tenés opción. Creo que ahí la ley da con un punto clave que es cuando, no sé, pone más o menos una edad donde se vuelve la persona adulta y por lo tanto autónoma y responsable y qué sé yo, tiene un sentido eso. Porque antes de eso realmente sos básicamente una víctima de las circunstancias. Totalmente, está buenísimo. Es una esponja total y te acomodás como podés. Sí. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Pero bueno, lo que no quita que... A mí me gusta pensar el yo como, por favor, que se vuelva lo más flexible que se pueda en general. En ese sentido, como, ok, te estructuraste así, aflojemos esos tornillos. A ver cómo podemos reestructurar. Y idealmente a mí me gusta pensarlo como una reestructuración momento a momento, que es un poco la idea de la iluminación espiritual del budismo. Es como, soy la nada, y me voy, soy como el agua, me adapto momento a momento. Cuando necesito sacar valentía la saco, cuando necesito sacar fragilidad la saco. Es como, listo. Y nosotros, por lo general, el ego no es así. El narcisismo no se estructura así. Es como que dice, ok, no puedo, por ejemplo, sentir lástima. O sí, no puedo no sentir lástima. O no puedo ser vulnerable. O no puedo, ¿qué? Bueno, no puedo enojarme, no puedo buenísimo. yo no asumir las responsabilidades que no son mías. ¿También? No puedo... Sí, Sí, está total. buenísimo. Entonces aflojar esos tornillos y poder, bueno, tener estos cambios de posición subjetiva que yo no los pienso como, bueno, finalmente cambió subjetivamente a una nueva posición y ya se terminó la cuestión, sino que esa estructura está bueno que se mantenga como el agua y pueda ir mutando según el momento y la necesidad. Eso para mí es inteligencia en últimas, ¿eh? Yo lo pienso así, como... De hecho hay una definición de inteligencia que es más o menos así. Inteligencia es la capacidad de adaptarte a la situación. No es inteligente siempre lo mismo. No, brillar, por ejemplo, es mi momento de brillar. Bueno, hay momentos que no son de brillar, ¿no? Total. O bueno, lo que sea. Esto se puede pensar con un montón de cosas. Sí, yo lo pensaba en el fútbol, viste que... Ajá. No me quiero ir de tema, pero... Sí, pero es muy... Sí. No me acuerdo con quién hablaba, no me acuerdo si lo subí porque fue en una experiencia Tabil que hablaba de esto, pero no me acuerdo si quedó en el video o no, de que a veces, viste, uno puede notar la... Sí, creo que lo subí con mi amigo Guille que toca el piano. Ay, no lo tengo. ¿No lo tenés a Guille? Bueno. No. Un pianista. Un Ah, capo, ok. clásico. Sí, creo que sí. Y que él me decía que él, ya con solo ver cómo la persona pone la mano en el piano, ya se da cuenta de más o menos algunos conflictos que puede tener subjetivos. Y lo mismo me decía, por ejemplo, no sé, una profesora de canto que yo tenía, ¿viste? Que por cómo canta puede leer ciertas cosas, ¿no? Y bueno, uno como analista obviamente trabaja eso, pero creo que cualquiera que es bueno en su métier puede captar como algunos puntos de conflicto neurótico que son comunes, por ejemplo. En el fútbol se reda, ¿viste? En el fútbol... Sí. Se reda.
uno ve, no sé, la persona que se la morfa toda en el sentido de que la jugada pide un pase y no lo hace, suponete, ¿no? Sí. O pide, viste, como no brillar y quiere pegarle al arco y hacer el gol. Y también puede pasar lo contrario, de que la Sí. situación pida, este es tu momento de hacer el gol, de pegarle al arco, y como, vos tipo, "Ay, no, la quiero estoy pas-". preparado para Claro, ocupar esa posición, ¿no? claro, la quiero pasar. Sí. Este, Ujú. como decís, la adaptabilidad de adaptarse a lo que pide A lo que pide el momento. la jugada, Sí, ¿no? la jugada. Sí. Ahí yo voy a añadir también mi parte como schopenhaueriana y medio pesimista, que es que por más de que sí, obviamente, uno después trata de aflojar esas cosas que se solidificaron y para eso sirve la terapia y ayuda muchísimo y en todos los casos ayuda mucho. Creo que todos los casos también tienen sus limitaciones y uno es más o menos un juguete roto que tiene que saber hacer con lo que Con lo que tiene. con lo que tiene. Y hay cosas que puede cambiar y hay cosas que Sí. ya se verá cuáles son, que no pueden cambiar tanto. Ujú. Y bueno, nada. Mejor no preocuparse por lo que no se Es puede así, cambiar. te tocó vivir una vida con Sí. una pata de palo y bueno, Sí. vivirás con tu pata de palo. Ujú. Excelente. Así que bueno, hasta ahí. Bien. Bueno, buenísimo. Maravilloso. Y tenemos una segunda pregunta de Yapa para cerrar De este Yapa. maravilloso PDR. Sí. Ah. Aquí está. Esta es una pregunta de Amelia Stupnik, que dice: ¿existen las premoniciones o solo soy una delirante más? Muy buena pregunta. Bueno, nada, hicimos esta pregunta de Yapa, yo la tenía guardada hace tiempo, me parecía divertida. ¿Has tenido alguna vivencia de premonición? Yo sí. Bien, bueno, vamos a hablar de Y yo soy, premoniciones. perdona, o sea, yo soy muy, ¿cómo se dice? Escéptico. Escéptico. Yo, si bien tengo mis momentos, viste, más místicos, en general me considero así como bastante científico, escéptico. Está buenísimo. Yo también. Bien. No, vos no sé si. No, a ver, yo siento que soy una mente crítica y abierta. Entonces es complicado. Me siento criterioso, pero al mismo tiempo abro mucho las preguntas a las dudas, ¿no? Para las preguntas. Bueno, sí, llego a contar una que además se la conté a Mati cuando tendría 24 o 25 Sí, años, más o menos. más o menos. Y fue él el que me hizo ver que no era un déjà vu como los que todos tenemos. Y ahí me cayó la ficha, dije, tenés razón. Porque en un déjà vu uno generalmente dice espontáneamente en el momento, esto ya yo lo viví, ¿no? Claro, sí. Bueno, a mí me pasó que tuve un sueño donde tenía una charla con un amigo que toca el piano. Y él me decía, en el sueño, cuando yo toco el piano, toco con esta mano izquierda, voy armando una base y una vez que está sólida esta base, me suelto con la derecha y empiezo a improvisar. Eso era el mensaje. No sé por qué, ¿no? ¿Qué significa? Al día siguiente, Sí. claro, ¿por qué justo eso? Al día siguiente, o a los 2 días, más o menos, estoy sentado con él en la galería de la casa de mis padres, estamos charlando, y él empieza a hablar, y yo digo, uy, lo va a decir, lo va a decir. Y de repente dice, porque cuando yo toco con el piano, empiezo a tocar con esta mano, armo una base, y una vez que estoy bien con esta base me empiezo a soltar y empiezo a improvisar. Y yo le digo, esto lo soñé, y no casaba lo profundo para mí de la cuestión. Pues claro, él no lo soñó. Pero claro, ahí cuando se lo comenté a Mati, él me dijo, eso es distinto a un déjà vu. Porque vos estabas esperando que lo diga. Estabas esperando a ver si decía lo Claro, que vos ya soñaste. Antes ella sabías lo que iba a venir. Exactamente. En general, el déjà vu es como que uno dice, pasó algo y dice, tengo la sensación de esto de haberlo vivido, Sí, pero sí. no lo puedes anticipar. Ujú. ¿Viste? Sí. O vivido o soñado a veces también. Claro. Pero eso es como así. Yo estaba esperando a ver si decía lo que yo había visto en mi sueño premonitorio. A mí no me sorprende tanto. Porque, bueno, con las cosas que me gusta leer a mí, que son espiritualidad, ¿no? El espíritu, está más allá del espacio-tiempo para el Advaita Vedanta, por ejemplo. O, no sé,
física cuántica, ¿no? Hay unos experimentos ahí que desafían el tiempo. Bueno, digo, ok, esto puede ser. Y también me he escuchado otras historias también. Entonces, Sí, en física cuántica recuerdo algo así, vos me recordarás, pero como que, no sé, por ejemplo, había como partículas entangled, ¿cómo se dice en castellano? sí, Como entrelazadas. entrelazadas y que cuando iba a afectar a una, la otra empezaba a reaccionar antes de que afectes a la primera o algo así, como Sí, por fracciones de... hay cuestiones así con las partículas. Hay varios experimentos, o sea, hay unos que hicieron con... Bueno, a ver, es toda información que está ahí flotando, por ahí me puedo equivocar en algún detalle. Ujú, Pero hay una que me ujú. acuerdo que hacían con imágenes y medían la retina, y esto es con humanos ya, medían la pupila del ojo, si se achicaba o se agrandaba. Y le ponían imágenes como muy choqueantes, ¿no? O imágenes relajantes, básicamente. Estrés o relajación. Y según si era estresante o relajante la pupila, ahora no me acuerdo cuál era, pero en una se contraía y en la otra se expandía. Y pudieron detectar un sutil adelanto de lo que pasaba con la pupila antes de que pasara la imagen. Holy shit. Sí. Mira, yo como te digo, soy muy escéptico a estas cosas, pero creo que como todas las personas he tenido experiencias locas. No tan locas capaz como en la que te pasó a vos, pero también, viste, como de eso, pensar en una persona que no pensás nunca en la vida y al otro día que te manda un Claro, mensaje, qué sé claro. yo. Sí, Ese sí. tipo de cosas. Sí. Y la verdad que sabemos tan poco de... Sí. Sabemos mucho, pero sabemos, Pero también sabemos poco. tan poco de cómo funciona el campo del espacio-tiempo y el Ujú. campo magnético y energético y qué sé yo, que la verdad, Sí. Ujú. qué sé yo. ¿Qué sé yo? La información se transmite de una forma bastante misteriosa. Muchas de las cosas que ahora podemos explicar psicoanalíticamente, desde la teoría estructuralista del lenguaje y qué sé yo, como ese campo simbólico que atraviesa a más de una persona y que puede afectar, viste, como varias personas a la vez, viste, capaz para otro momento hubiese sido flashero pensarlo Sí. de esa forma. Así que no sé, la verdad no sé. Así que bueno. Bueno, buenísima la pregunta, buenísima la respuesta. Gracias. Gracias a Amelia Stupnik. Gracias. Gracias Cintia por la pregunta acerca de la lástima. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio de PIR. Si quieren que respondamos sus muy malas preguntas, déjenlas aquí abajo y estaremos eligiendo las que no sean una mierda. Yo pensé que la peor. Porque ya que pediste las malas, dije, bueno, Podría la ser, peor. ¿no? Podría ser que el próximo PIR nos dediquemos a responder la peor pregunta que dejen. Eso nunca lo hicimos. No. Así que déjenlas. Los esperamos.